Era un viaje interrumpido de alguna forma, el del inicio del programa de Milenio 3 esta noche, porque había que dar paso a la actualidad, a los viejos casos como el de Van Meter. Pero llega el momento, si os apetece, de descubrir la otra parte del misterio, de ese misterio con el que me topé, accidentalmente o no, hace apenas 10 días. Si os incorporáis ahora os diré que la entrada a un pueblo, simplemente la entrada a un pueblo, unas llanuras que se extienden hacia un lado, concretamente hacia el lado izquierdo, ahí se abre un campo. Mi perro nervioso, mi mujer, mi hija, mi otro perro, una circunstancia normal, madrugada, exactamente, posiblemente a estas horas, ni un alma. Plena Castilla-La Mancha, plena provincia de Albacete, realmente casi en conjunción con las tierras de Murcia. Y al salir, al regresar, al volver de nuevo a buscar el camino, la racionalidad, los pensamientos normales, al salir de aquella burbuja que a mí me había inquietado realmente, era una inquietud diferente, pero había sentido, quizá por la circunstancia, por el comportamiento del propio perro, por la noche, por el aire, por ese algo que tiene la naturaleza cuando uno lleva tiempo, ¿no?, sin respirarla, pues sentía que estaba en un lugar especial, no sé por qué, y no había ninguna construcción, solo una llanura. Ahora tengo aquí un texto, tengo varios legajos antiguos, pero un texto me ha impresionado. Cuando llegan unos sacerdotes a este lugar, hace ahora 150 años, escriben lo siguiente, tan impresionados. Hemos visitado este lugar, dicen. Sentimos a su visita una impresión que no acertamos a explicar, pues nos pareció de alguna forma estar viendo alzarse de su sepulcro a una generación de nuestros padres que a través de los siglos reaparecían a una nueva vida. Todo el Cerro de los Santos es misterioso y grave, como es la fisionomía, el gesto, la expresión de sus simbólicas estatuas. He investigado un poco para todos vosotros y para saber más yo, saber por qué de ese impacto. Iker ya no está en sus cabales. Por eso os digo que creo en misterios más que antes. El aprendizaje, el pensamiento me ha conducido hasta aquí y me alegra mucho. Ahora entiendo por qué yo tenía esa sensación con mi perro. Quizá porque la historia se puede llegar a sentir, no lo sé. Ese silencio profundo lo han marcado y lo han escrito muchos investigadores. Hoy es un lugar desolado físicamente, geográficamente. Tan solo un pequeño pináculo, alzado en 1929, marca, dice, en el corazón del observador. No parecían figuras para la decoración. Y de inmediato, el primer hombre que hace una memoria de estos hallazgos dice que tiene la impresión, fijaos qué bonito, qué hermoso, qué misterioso, de haber descubierto un templo gnóstico, un templo de conocimiento, en definitiva un templo de una secta que se ocultaba de lo conocido, que se estableció por algún sentido remoto en aquel pago desolado, sin ninguna garantía, sin ningún afluente importante. Es más, parecía casi una especie como de afrenta a la naturaleza, estar en un lugar tan agreste, lejos de casi todo. Bueno, pues esa secta gnóstica, si es así, o esos egipcios, como se llega a decir, que están allí en España haciendo sus ritos misteriosos, han generado esas esculturas, porque es imposible, no se pueden asimilar a una cultura propia española. Y en los primeros trabajos se habla de unas esculturas tremendas, que ¿cómo son? Dicen, ¿serán egipcias? ¿Serán asirias? ¿Serán etruscas? De todo, menos españolas. Se produce, por tanto, amigos, el terrible efecto Altamira, como ocurrió con las pinturas rupestres. No nos creen. Los propios arqueólogos, temerosos, no saben a qué adjudicar estas esculturas que van saliendo una y otra vez. Se hace un permiso de excavación y son los padres jesuitas los que escriben eso de la extraña sensación de misterio y silencio, los que con sus propias manos excavan, miden los estratos y empiezan a ver que hay cuerpos, brazos, sobre todo cabezas, misteriosas cabezas que de verdad, a la vista de nuestros ojos de hoy, parecen retratos algunas de auténticos seres de otro mundo.
Y es curioso porque tienen unos tocados, tienen unos sombreros, tienen una especie de gorros en forma de pico sorprendentes que nunca antes se habían visto. No se había descubierto la dama de Elche. Y ahí había decenas de damas de Elche gritando en pleno silencio. Eran damas o sacerdotisas. Tenían ese gesto que parecía que eran ya casi difuntos y no vivos. Extendían las palmas de las manos como en contacto con un Dios invisible, un Dios desconocido, un Dios del que nadie sabía nada. Parecían muy antiguas y parecían tener un orden simbólico, todas muy rectas, con los ojos sin pupilas, con la extraña expresión. Serían, decían los especialistas, algunas copias de los llamados moldes etruscos, con su enigmática sonrisa. En el Cerro de los Santos, Montealegre del Castillo, provincia de Albacete, hace apenas un siglo, se había producido uno de los mayores hallazgos de la historia europea arqueológica. Pero en España, ni nosotros, ni los expertos de otros países estaban dispuestos a admitirlo. Hay algo muy importante. Junto a las esculturas que van saliendo, sobre todo de damas oferentes, de sacerdotisas que portan un vaso que siempre es el mismo, un vaso de libación. ¿Un vaso de qué? ¿De qué? Los cultos del demonio. Resulta curioso comprobar cómo una secta tan perseguida como el cristianismo, una secta que se ocultó en las catacumbas durante siglos, una secta que sufrió las dentelladas de la fiera, el latigazo, el descuartizamiento para el público romano, cayese en el mismo error, en el mismo pecado, destruir aquel templo santos. Pero ocurrió algo más, algo que le da tinte de novela a esta historia. Primero, los investigadores extranjeros alemanes y franceses, los mismos que nos harán la puñeta de una forma terrible condenando a muerte de pena al descubridor de Altamira porque no le creen, dicen que no puede ser, que no puede haber una cultura propia española en esos tiempos tan remotos, que cómo no se sabe nada de esas sacerdotisas, de esos tocados, de esas orejeras, de esos guerreros, de esas figuras tan extrañas, cómo no se sabe de esa gente que no sabemos ni idioma, ni inscripciones, ni leyes, ni templos. ¿Cómo demonios, ya en pleno siglo de las luces, casi en el siglo XX, se va a descubrir una cultura nueva? Y los españoles, catedráticos, historiadores, arqueólogos, agachamos la cabeza. Un hombre que había sido afinador de pianos y un hombre que había sido hasta sacamuelas. Ahora era uno de tantos chamarileros buhoneros que con su carro recorrían las tierras de Murcia y de Castilla-La Mancha. Este hombre, Vicente Juan Yamat, se acercó hacia la zona donde decían que surgían aquellos hombres imponentes, aquellas mujeres mitradas, aquel mundo que parecía de fantasía, y evidentemente, a pesar de sus pocas letras, se enamoró de lo que iba expulsando la tierra en el Cerro de los Santos. Y con sus buenas artes, parece que era un gran vendedor de serpientes, logró que el marqués que tenía esas tierras le dejase excavar. Y durante un tiempo, unos 5 años, ante el abandono y el temor de la arqueología española, que casi quería que aquello se quedase ahí al sol, el relojero de Yecla, que así conocían a Vicente Juan Yamat, se puso a hacer sus propias investigaciones. La primera campaña no pudo ser más impresionante. ¿Os imagináis al relojero de Yecla, moreno por el sol, las manos encallecidas, un hombre que casi no tenía cultura, pero que sabía la cultura de la vida, con su carromato, con 301 cabezas de una cultura desconocida? Pronto empezó a ver que algunos museos, como el Museo Arqueológico Nacional, casi recién fundado, le compraba algunas piezas. Y él empezó a hacer negocio. ¿Por qué no?, dijo, ante el silencio general. Pero luego quiso ir más allá, hipnotizado, embriagado, subyugado por las noches en ese Cerro de los Santos, el relojero de Yecla empezó a decir, empezó a pensar, ¿y si yo pusiera unas pequeñas inscripciones? Si me inventase un propio lenguaje en estas esculturas, si reinventase mi propia historia en mi locura, ¿podrían valer más? ¿Me darían más monedas? Y entonces ocurre algo terrible. Muchas de las esculturas auténticas han sido modificadas, pulidas, cambiadas, inscritas con cosas un poco extrañas que nadie logra descifrar. Y entonces el palo para la arqueología española es tremenda. Los pocos que intentan defender que en el Cerro de los Santos hubo una cultura que podría ser la llamada cultura íbera, ven cómo son poco menos que ridiculizados. Entre las piezas verdaderas han aparecido unas cuantas apócrifas, falsas evidentemente.
Con el entusiasmo de los investigadores incluso las quieren tomar por ciertas. Y en los congresos que ocurren, por ejemplo, en el Louvre, el puñetazo es brutal. Los españoles no valemos para nada. Esta es la risa de la arqueología española. Por eso no hay arqueólogos españoles. Os han engañado. ¿El culpable? Dicen que quizá no fue él solo. E incluso aseguran que el humilde y dicharachero relojero de Yecla contó con ayuda, imaginaos amigos, de otros arqueólogos que querían dar un mazazo de muerte a la propia historia española. Mientras tanto, algunos franceses, como Pierre Paris o Engel, compraban esas abaratadas esculturas y se las llevaban al Louvre, se las llevaban a Alemania, y en España nos quedábamos prácticamente sin nada. Lo curioso es que Vicente Juan Yamat vendió algunos lotes, las profanó y no acabó bien. Sabemos en los archivos y documentos que mientras se van autentificando las figuras del Cerro de los Santos, mientras los científicos de Europa empiezan a ver que puede haber una cultura muy entre la romana, una cultura que vivió en toda la zona de la meseta y que nos ha legado maravillas como la Dama de Elche, la Dama Sedente del Cerro de los Santos, los relieves de Osuna, el León de Baena o la Bicha de Balazote, esa cultura sin lengua escrita, esa cultura que idolatraba a dioses desconocidos, esa cultura empieza a cobrar fuerza. También porque hay un pintor que empezaba a sonar, que dice que no ha visto cosa más maravillosa. Un pintor que compra una de esas cabezas en el Louvre porque ya están en Francia. Un pintor que dice cuánta magia hay en esta mirada. Un pintor que era español y se llamaba Picasso. Poco a poco, el honor del Cerro de los Santos, a pesar de las piezas un poco falsas, metidas por ese extraño personaje, van cobrando fuerza. Otros hallazgos, como ocurrió en Altamira, empiezan a manifestar que en las entrañas de esta piel de toro llamada España hubo una cultura que no tiene nada que envidiar en arte, seguramente en ritos y en poder, a Roma, Grecia, Cartago, Egipto. Pero todo había empezado en el Cerro de los Santos. ¿Y cómo habían acabado los protagonistas? Algunos nunca superaron la depresión de haber sido ridiculizados por los extranjeros. Otros con intentos de suicidio después de ser engañados por las falsas inscripciones y creerlas ciertas. Cuestiones de honor, estamos en pleno romanticismo. Por poco menos de esto había un duelo. ¿Y qué pasó con el relojero? Con aquel hombre que excavó muchas esculturas, que sacó gran parte de ellas que hoy se pueden ver en museos del mundo y en el Museo Arqueológico Nacional. ¿Qué pasó? Me interesaba con Vicente Juan Yamat, el hombre del carro, el buhonero, el chamarilero, el que estuvo 5 años noche tras noche embriagado, dice, de un lugar mágico. Sabemos, nos hemos documentado, que él creyó siempre que era un lugar de culto egipcio en España y que enloquecido hizo sus propias falsificaciones creyendo que contribuía a la fama del lugar. Sabemos que en 1898 murió loco, solo, arruinado, en la Casa de Misericordia de Alicante, sin distinguir, como dice uno de sus biógrafos, y biógrafo de esta historia, realidad, falsificación y fantasía, hablando solo hasta el último día, mirando por las ventanas y dirigiéndose a los dioses del Cerro de los Santos, solo, loco, arruinado. Un jesuita que escribió sobre él dijo: es como la maldición de Tutankamón. Los seres del Cerro de los Santos no se pueden profanar, no se puede engañar sobre ellos. Tienen un poder demasiado sagrado, el poder que se siente quizá cuando en plena carretera, en plena oscuridad, hace un siglo, hoy mismo, nos aborda, nos llega, lo respiramos, aunque solo hay una llanura y un pequeño pináculo de una historia llena de vergüenzas, de verdades, de historias no bien resueltas y de misterios. Un templo maldito, quemado en el 399, arrasado a sangre y fuego, pero que emergió como los muertos que vuelven del más allá. Ese lugar se llama, anotadlo, porque es nuestra historia y la hemos olvidado, Cerro de los Santos. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. El poder de algunos lugares que no se marcha. Le agradezco mucho a mi perro, Merlín, en este caso. Hay que fiarse de los animales siempre. Que me llevase hasta ese sendero y que gracias a esa anécdota en la carretera hoy sepa algo más y os lo pueda contar.
y es que hay que estar atento a las señales y no despreciar hasta tu perro, por supuesto, con su fino instinto, que seguro que es mucho más allá que mero olfato, puede guiarte hacia una nueva aventura. Y yo no sé, Carmen, decíamos si habían adivinado, me parecía difícil porque por desgracia lo sabemos todo y se enseña en el bachillerato. Si es que pasamos por los íberos, cultura más impresionante imposible, con la Dama de Elche. Y ojo, la Dama de Elche, ¿sabéis, amigos, por qué estaba en el año 41 en el Louvre y no en el Prado? Porque el impacto de lo que pasó en el Cerro de los Santos y el miedo a que todo fuese una falsificación y el miedo a creernos que tuvimos una cultura potentísima hizo que todos los extranjeros, arqueólogos extranjeros, museos extranjeros, fueran comprando nuestras propias piezas sagradas, ¿no? Solo con el tiempo hemos ido comprendiendo que tenemos que tenerla en nuestro lugar, en nuestra tierra, ¿no? Me sorprende, Carmen, si el público de verdad sabía que estábamos hablando con los datos que yo he dado del Cerro de los Santos. Pues sí, algunos ya lo habían adivinado, Iker. Con los poquitos datos que has dado al principio en la introducción del programa ya sabían que paramos esa noche casualmente y por el instinto de Merlín justamente en este lugar tan enigmático. Bueno, vamos a ver más mensajes, vamos a conocer más historias, vamos a saber más opiniones de nuestra audiencia, la audiencia, vosotros de Milenio 3, como siempre. Pues mira, Rubén Sánchez nos dice que muy cerquita también está el Tesoro de Villena y la Dama de Caudete. Sí, está señor. a muy poquitos kilómetros. Pero os dais cuenta que poco sabemos y cómo sabemos de Egipto, de Grecia, de Roma, por supuesto. ¿Qué ha pasado con los íberos cuando son la última civilización conectada directamente con lo sobrenatural? Por eso Picasso, que es como ese hombre que vive en lo sobrenatural, que en su bendita locura toca lo sobrenatural de verdad, se enamora de los ídolos de bronce ibéricos, de Altamira, qué curioso, y de las cabezas del Cerro de los Santos. Pero el Tesoro de Villena, cuidado, porque Nacho Ares nos lo contará dentro de poco. Es otra de esas historias que yo no sé por qué demonios, si no te especializas en esta arqueología, no nos enseñan. ¿Por qué sigue habiendo, yo lo siento, esa sensación de rubor o vergüenza con lo nuestro cuando tenemos uno de los pasados más grandiosos de toda la historia? Cristian Hernández nos dice, demos gracias a Merlín, el perro de Iker, porque gracias a él hemos conocido un pedacito más de nuestra mágica historia. Santi Cruz, somos los talibanes de nuestro propio patrimonio. ¡Qué pena! Cristian Happy Hell, siempre nos han tenido envidia los demás países europeos porque España es lo más mágico de Europa y siempre consiguen pisarnos. Víctor, ni siquiera la Dama de Elche se salvó de quienes la consideraron una falsificación. John Moffitt. Sí, señor. Alberto Borge, fue la cultura íbera la que más importancia y prestigio le dio a la mujer, consideradas nexos entre vida y muerte. Lo dice por esas sacerdotisas. Muy interesante, las grandes damas íberas, de verdad, ¿eh? Muy interesante. La Dama del Cerro de los Santos, yo no sé si están ya visibles en el Museo Arqueológico Nacional, porque estaban de obras, pero la Dama sedente del Cerro de los Santos, fijaos, yo creo que además uno es correa de transmisión, ¿no? Todo esto pasa por algo y yo ahora lo cuento a millones de amigos que nos oyen en Milenio 3. Quizás porque tiene que ser así. El Cerro de los Santos seguro que tiene secretos, ¿no? Aunque hace ya más de 90 años prácticamente que no se cavan de nuevo estatuas nuevas, ¿no? Pero la Dama de Elche, sea lo que sea, la Dama del Cerro de los Santos, y ojo, que un día contaremos, y no hemos contado ya, claro, historias de la Dama de Baza, que si vais y la veis en el Museo Arqueológico Nacional, uno entiende el impacto que sufrieron, el impacto emocional, la taquicardia, no por descubrir algo muy importante, sino por la sensación que se tiene cuando el hombre irrumpe en el patrimonio de lo sagrado de verdad, de lo sagrado que lleva milenios o muchos siglos esperando. La Dama de Baza, mucho más desconocida que la de Elche, para mí mucho más impresionante, es otra que hay que reconocer y que redescubrir. Más mensajes. Jorge González dice, el Cerro de los Santos, otra muestra de la vergüenza histórica que sufrimos en España. Miguel Ángel, la historia se repite cuando una cultura quiere destruir todo vestigio anterior, recurre a maldecirla y condenarla. Cristina, ¿por qué siempre en el extranjero echan por tierra cualquier descubrimiento con sello español? Pues fíjate, yo cuando investigué, Carmen, y Javi lo tengo ahí absorto mirando los viejos legajos, tengo aquí el legajo, ese hombre del que estás leyendo, Rada, pues sí que podemos decir que entró en depresión porque creyó que era verdad algunas de las piezas falsificadas
y no se perdonó nunca en su honor, ¿no?, haber fallado. Es decir, hay muchas historias, mucho drama, ¿no?, mucho éxito, mucha gloria y mucha gente que murió de pena. Y como dice este mensaje, Carmen, es que lo hemos contado aquí. Yo me entero investigando de que Altamira, lo hemos contado 1000 veces, el hombre que descubre el arte más antiguo del mundo es español y muere de pena porque los franceses y también los españoles, ojo, y en su propio pueblo los primeros, no le creen. Pero yo pensaba que era el caso más flagrante. Pero pasamos de Altamira a la gran cultura antigua española y durante décadas las esculturas están escondidas, los extranjeros se les están llevando y se ríen de nosotros y nosotros mismos no lo creemos. Es como una historia tremenda y oscura, ¿eh? Muchas veces también se las tenían que llevar para que luego las podamos admirar en algunos museos, porque si no aquí hubieran quedado algunas, muchas de ellas, destruidas. Ha pasado con pinturas, ya lo hemos visto. También es cierto. Y a veces, pues mira, se devuelven esas esculturas y esas pinturas, o por lo menos tenemos que viajar y verlas en otro sitio. Pero hubieran desaparecido si las hubiéramos dejado allí, pues lo más seguro es que sí. Por cierto, yo le decía a Santi fuera, digo, es que ya van a pensar que de mí no se vayan a creer ya nada, ya cuento unas cosas, pero es verdad, estábamos ahí y además tú que estabas no dormida del todo, ni mucho menos. No, la niña estaba dormida. Sí, fue un ambiente especial y luego te acuerdas mi sorpresa cuando vi el cartel, ¿no? Sí, y yo te voy a decir una cosa, que no te la he dicho. A mí me dio un mal rollo ese sitio, pero impresionante. Me sentía observada. Yo estaba en el coche con la niña dormida y tenía unas ganas de que os metierais en el coche y nos fuéramos tremendas. Y esto ni siquiera te lo he comentado antes, porque me dio tanto pavor. Es como, ¿te acuerdas el día cuando me quedé sola en un coche muy cerquita de Madrid? Sí. Ese miedo que no sabes a qué. Pues eso mismo, pero más encima cuando tengo a mi hija encima en los brazos y en un momento dado no os veo ni al perro ni a ti. Digo, bueno, ¿aquí qué me puede pasar? Pues seguramente nada, porque yo creo que el Cerro de los Santos, por muy enigmático, impresionante y erático, yo creo que en el fondo fue un lugar no malo, fíjate, eso sí, como todas las culturas antiguas y remotas, muy impresionante, quizás demasiado impresionante. Últimos mensajes. Abna Bulimic dice, pues creo que los principales culpables de este desprestigio son los propios españoles que no saben valorarlo. Coco Fernández, va a llegar un momento que no van a tener más remedio los historiadores ortodoxos que echar muchos años o siglos la historia de la humanidad, porque no van a saber dónde enterrar u ocultar tantos o tantas piezas y restos incómodos. Sara dice que es como Atapuerca, la comunidad científica se niega a reconocer al homo antecesor que habría nacido en España. Bueno, más que como Atapuerca, como Orce, ¿no? Mucho más terrible todavía. La religión cristiana no se salva de ser de las más crueles. Roser dice que él deja al perro haciendo sus necesidades y que pone una ristra de longanizas de la puerta del coche para que vuelva cuando termine, pero que él no sale del coche. Al final, ¿sabes lo que pasa? Que luego leemos los mensajes, Carmen, de refilón. Si yo creo que si uno sigue las señales, a veces acierta, ¿no? Lo que pasa es que nos acostumbran a no seguir las señales bajo ningún concepto. Hablando de inquina, y no de hace 150 años, esta misma semana, ha habido cosas y noticias tan terribles esta semana que para mí es que yo lo digo muchas veces y sé que me gano enemigos, pero hay gente que no merece ningún tipo de justicia, en mi opinión personal, no la comparte nadie, ni justicia humana ni divina. Hay gente, alimañas, que no tienen que tener, y mientras consideramos humanos a gente que aunque tenga percha humana no lo es, pues entonces así nos va a ir. Pero casos flagrantes y terribles esta semana de esa especie como de mentalidad tremenda han ocurrido, por ejemplo, en Nigeria. Sí, en el estado de Nasawara, está además casi en el centro de Nigeria. Ha habido una matanza, 23 policías han muerto a manos de un grupo armado que es una secta, se llama la secta Ombatsde. Esta secta, ellos lo que dicen es que luchan contra algunos excesos, contra algunos vicios, quieren acabar, purgar la sociedad de esos vicios como el alcoholismo o el adulterio. ¿Pero qué ha pasado? Que los policías, 60, fueron hasta el lugar donde se reúne esta secta nigeriana. Habían tenido denuncias de que estaban efectuando unas conversiones forzosas en algunas iglesias de la zona y entonces iban a detener a los principales líderes de este grupo.
¿Y qué se encontraron? Pues se encontraron con una batalla campal. Fueron tiroteados y después de que los mataran, pues fueron quemados. Aún hay 17 policías desaparecidos, que no se sabe qué ha sido de ellos. No se sabe si están vivos, si están muertos, hicieron si una también pira han con sido sus quemados. cuerpos. Sí, exactamente. Hicieron una pira con sus cuerpos después de ser masacrados a tiros. Es que la barbarie, da igual que hables del siglo IV antes de Cristo o de hoy, ¿no? La barbarie, eso que tenemos en los genes, prosigue. La gente mata por no sé qué cuestiones ideológicas, sectarias, banderas, religiones, políticas, y parece que el ser humano nunca va a trascender a toda esa oscuridad, ¿no? No sé si es oscuridad o no, pero en el fondo es caminar en el misterio. Lo seguimos haciendo como cada noche, 3:40. Ya sabéis, la nave del misterio en todas las redes sociales, con Guillermo León, y milenio3@cadenaser.com. Pero ahora vamos con un testimonio de esos que guarda Javier Pérez Campos, un testimonio que también es en la ruta, un testimonio que también ocurre de alguna forma o empieza en carretera, y que seguro os va a encantar o os va a hacer temblar. Y de hecho, Iker, esta noche todo está conectado de alguna forma. Tú narrabas cómo quizá esa fuerza invisible, que en ocasiones también en las investigaciones una serie de casualidades te empujan a estar en un lugar determinado, en un momento determinado, y descubrir esa historia determinada. ¿Y tú crees que son casualidades? Y todo el mundo dice que son casualidades. Igual son casualidades, pero hay que dejarse llevar hacia la casualidad, ¿no? Porque a veces la recompensa es muy interesante, o a veces te encuentras pues con el misterio, no lo sé. Pues es precisamente lo que le ocurrió a Adrián, a la persona que nos ha contado su testimonio esta noche. Él regresaba de hacer una ruta en moto con sus amigos en el año 2011, en esos momentos de soledad en la carretera, cuando de repente, ya es de noche, esa moto empieza a fallar, empieza a tener problemas con ella, le cuesta acelerar, se empieza a quedar parada en mitad de la carretera. Y no le queda otra al final que cancelar esa ruta de regreso a Estepona. Él venía desde Cheste y tiene que buscar un sitio para quedarse a dormir y hacer noche hasta que al día siguiente pueda buscar algún sitio para arreglar la moto que, como decimos, empieza a fallar. Una moto que era prácticamente nueva, que no había fallado nunca hasta ese momento preciso, y por eso encuentra un lugar en la carretera donde poder pasar esa noche. Y me dijo un compañero que si quiere para adelante, que en Ventaquemada, antes de Granada, habíamos estado allí que estaba bien. Y yo seguía con la moto perfecta, y era justo antes del desvío, la moto se paró, por fuerza me tuvo que meter en el desvío. Me desvié ahí y la moto volvió a arrancar y llegué, cogí la habitación. Era una habitación, no es un hotel, son como apartamentos, bungalow. Le dan la llave de su bungalow. Él se mete allí, deja la moto casi en la puerta para continuar la ruta al día siguiente, y cuando deshace un poco la maleta y se queda ya en la cama, está cansado de todo el día, la ruta en el viaje, la moto, y bueno, pues todos sabemos, ¿no?, lo que es conducir de noche durante un largo trayecto. Es un día agotador, él decide meterse en la cama, y es en ese momento, Iker, casi cuando apaga la luz en el primer minuto, cuando descubre que no está solo en esa habitación. Llegué allí, me quité mi ropa de equipaje y me tendí en la cama. Apagué la luz y cerré los ojos así y me tumbé para el lado. Y vi claramente, muy claramente, dos muchachos, uno con una camisa naranja y otro con una camisa celeste con un gorrito. Uno me saludó y otro me levantaba el dedo gordo como diciéndome bien. Entonces yo pestañeé, yo no me lo creía, digo, esto no puede ser, será cansancio. Y me volví, y al volverme vi en el suelo un hombre vestido de negro entero. En mitad de esa habitación, en la moqueta de ese bungalow, un hombre agazapado al lado de su cama, mirándolo con un rostro absolutamente inexpresivo. Él dice que en ese momento casi se le sale el corazón del pecho, que está a punto de sufrir un infarto por el miedo y el impacto que les produce esa visión inesperada. O sea, Javi, porque esto yo no lo he escuchado nunca, pero estamos hoy de noche forteana, evidentemente. Yo no sé qué lo ha visto este buen amigo motero, ¿no? Y que está ahí con unas circunstancias que ya le preocupan, pero la descripción de dos individuos, dos cerca de la cama, y luego uno, que es lo que me sorprende, agazapado en el suelo.
una visión de alguien que está tumbado en el suelo y que le mira como si no estuviese presente, ¿no? Sí, con un rostro totalmente inexpresivo en el que no parece ni siquiera querer comunicarse con él como sí habían hecho los niños que tenía al otro lado de la cama. Hay que imaginar el momento en el que a cada lado de esa cama hay varias visiones. Esto es algo también bastante extraño. Nunca habíamos conocido casos de visiones tan claras y múltiples en un espacio tan reducido. Es curioso, Javi, porque además los que saben de esto, a nivel, me refiero, psiquiátrico, de investigaciones sobre las alucinaciones hipnopómpicas, hablan de precisamente cómo se focaliza por una cuestión de la propia visión del ojo. Puede ser una voz que dice tu nombre, puede ser una figura de los pies de la cama, casi siempre centrada. Pero es verdad, yo pocas veces había escuchado, pero eso siempre nos sorprende a nuestra audiencia, ¿no? Una figura y otras dos a un lado de la cama. Claro, y el hecho sobre todo de que él consigue moverse y no es algo que dura unos segundos, sino que está ahí y él es consciente, llega a ser consciente en ese momento de que esas personas no podían estar ahí. Eran tan reales que él creía que eran de carne y hueso, que era alguien que quizás se había colado en el dormitorio y por eso instantáneamente enciende la luz para ver qué es lo que está ocurriendo. Me encendí la luz corriendo, allí desaparecí todo, yo no vi más nada, tuve que dormir toda la noche, como no entendía, y muerto de miedo la cuerda de la moto, la amarré al pomo de la puerta y me hice un nudo en el pie, por si entraba alguien, porque yo no sabía ya, estaba muy asustado. Describe muy bien y además de una forma muy directa, muy campechana, muy normal, el temor que se puede llegar a sentir en un sitio cuando uno está solo, indefenso y ha aparecido algo que no entiende bien y que incluso imagino que uno piensa que puede ser una fantasía, lo que sea, pero por si acaso se ata el pie, el cordel, para por si acaso ponerse como barrera, ¿no?, para que nadie aparezca de nuevo ahí. Claro, él pensando que podría haber sido alguien que había entrado y esa inseguridad que le da un espacio que no conoce en mitad de la noche, en una carretera por donde no pasa casi ningún coche, por donde no hay nadie, en una moto que lo ha dejado tirado y con la que no puede abandonar el sitio, se ve encerrado en ese espacio y no le queda otra que atarse esa cuerda al pie y el otro extremo a la puerta para efectivamente, si alguien intenta abrir en mitad de la noche, despertarse inmediatamente. Él dice que le cuesta muchísimo dormir, que prácticamente se tira el resto de la madrugada mirando al techo porque se ha quedado impactado y no se siente seguro en ese espacio. Y es a la mañana siguiente, Iker, cuando ya va a abandonar el lugar, decide hacerle un comentario a la mujer que estaba trabajando en recepción. Ella parecía no tener ningún dato de que allí hubiera habido nada extraño, pero tampoco le pareció extraña la actitud con la que respondió esa mujer. Ya por la mañana me levanté, fui, pagué mi habitación, me preguntó la mujer cómo ha pasado la noche, le dije sin comentarios, arranqué mi moto y la moto ya nunca más volvió a fallar. Bueno, pero no hablaron de nada realmente, ¿no? Fue como un silencio compartido y aquel hombre siguió su viaje y aquella motocicleta, señales o no, no volvió a fallar. Él decía que en un momento determinado, antes de marcharse, sí llega a hacerle un breve comentario de que ha tenido una noche un poco movidita y ella se queda con una especie de sonrisa, pero tampoco le da ningún dato. Es un momento un poco tenso también y por eso él decide marcharse sin entrar más en el tema. Nunca más ha vuelto a pasar nada extraño. Nunca más, ni le había pasado antes. Fue un momento clave y que coincidió, casualidad o no, con el momento también, el único momento en el que falló esa moto, que nunca más volvió a dar un problema. Es como para unirlo a esta siguiente sección, ¿no? Es como para decir aquello de créalo o no. Diego, compañero, en un flash contamos el créalo o no, en un programa en el que has estado casi permanentemente presente con varias historias. Pues bueno, podemos rematar con una, ¿no? Resolver una y rematar con otra. Efectivamente, resolvemos la historia de la criogenización express que contábamos la semana pasada, esa historia en la que una joven, después de pasar un montón de horas a la intemperie a causa de un accidente de tráfico, llegaba al hospital, bueno, pues con la piel prácticamente convertida en un bloque de hielo, no era posible introducirle ninguna aguja, no respondía, hasta que horas después, ya en el depósito de cadáveres, revivía al de alguna manera descongelarse. Un efecto Lázaro de congelación, ¿no? Uh-huh. Noel Calero, por supuesto, dijo que no. Yo no estaba aquí presente, falso, pero lo escuché porque venía de viaje y lo escuchaba.
El Cerro de los Santos. Exacto. Que no, ¿no? Dijo que no, dijo que era falso. Por supuesto, el oráculo es un oráculo propio de un templo misterioso como el del A Noel lo ves en el Cerro de los Santos en el siglo IV a.C., mirando las estrellas y escribiendo el destino y te lo crees. Bueno, además nuestra audiencia le ha hecho caso. Le ha hecho caso, claro. Ha seguido los designios y... Error, siempre error. Efectivamente, un 61,9% lo tengo aquí, cree que es falso. Nuestra audiencia no aprende, no hay manera. La historia es verdadera, Iker. Esta criogenización express existió. Ocurrió, por ejemplo, en 1981. Apareció en los periódicos Jen Hilliard, de 19 años, una de las chicas que ha pasado por este proceso y que sobrevivió al congelamiento extremo. Sucedió tal y como lo contamos aquí la semana pasada. Abandonó el hospital, Iker, 49 días después de este accidente, sin haber perdido ni un solo dedo a causa de la congelación, sin secuelas aparentes. Bueno, un dato, cuando llegó al hospital no pudieron, como te decía, insertarle esa aguja para administrarle fluidos intravenosos y su corazón, cuando se comenzó a despertar, palpitaba unas 12 veces por minuto. O sea, casi un efecto resurrección, como los que hablábamos con Sam Parnia, ¿no? Efectivamente. De todas formas, lo de Noel empieza a ser ya algo digno de... O sea, rompe cualquier estadística. Vamos a ver, yo quiero encargarte algo, yo sé que tú eres capaz, pero si podemos tener antes de final de temporada más o menos una estadística en el calero... Dalo por hecho. ¿Sabes? De aciertos a su forma, ¿no? Que es acierto al revés. Yo creo que podemos quedarnos realmente extasiados, ¿no? Lo haremos y pondremos un cuadro de honor en los pasillos de la casa. Sí, con foto. Vamos a ver ahora qué es lo que dice también Noel, ¿no? Porque ya es un poco prueba-error, ¿no? Es como un experimento telepático sensorial. La historia que vienes a contarnos da bastante miedo, ¿eh? Sí, es así. Sí, y también es casi otro clásico de las leyendas urbanas. Hemos tenido algunos aquí en esta sección a lo largo de la temporada. Esta que te propongo esta semana, Iker, es la que dice que, bueno, aunque tiene varias variantes y diversas causas, es la que nos presenta a un agente de policía que, bueno, se aproxima a una casa más o menos apartada, llama a la puerta y cuando la persona que está en esa casa, que suele ser siempre una mujer sola, cuando esta persona abre, el agente le pide permiso para entrar y para informarle de una situación que se está dando en el vecindario. La gente entra en esa casa y advierte a la mujer que debe tener muchísimo cuidado con quien merodea en su casa, porque hay un peligroso criminal vagando por los alrededores de su casa. Bueno, esta mujer, que no había oído nada y que se queda bastante inquieta por lo que acaba de revelarle, le pregunta qué aspecto tiene ese supuesto criminal, ese supuesto asesino, para reconocerle si le ve rondando. El agente Iker sonríe y le dice de una manera bastante lacónica: en realidad se parece bastante a mí. Imaginamos el terrible final de la historia, ¿no? Efectivamente, cada uno lo dejo a la imaginación de nuestros oyentes. O sea, asesino en serie que se hacía pasar de alguna forma por policía. Por policía, uniformado, visitando las casas. Noel, que no. Que imposible. No. Perfecto. Vale, Fermín, me lo apunto. Fermín, por si acaso, que sí. ¿Y Javi? Sí. Claro, en la mente humana es capaz uno de creer todo, ¿no? Pero yo confío en que Noel haya acertado esta vez, ¿no? Me gustaría que fuese falsa. ¿Lo resolvemos, Diego? Venga, en 7 días. Un abrazo. Un placer. 3 y 7 minutos, después de la literatura, después del bloqueo del escritor, después de Dante, después de los 9 círculos, después de las sociedades secretas, vamos con algo que también tiene mucho que ver con, de alguna forma, el mundo de Dan Brown, o el mundo de lo que él ha expresado y ha difundido por todo el planeta. Luego, Diego Marañón, incluso un poquito antes del Créalo o no, casi como apunte, yo quiero que nos cuente, aunque sea así a rebufo de todo esto que ¿qué van diciendo ya los medios de comunicación? ¿Y qué se va comentando en torno a Inferno? Si realmente va a ser un fenómeno de masas o no. Eso, las primeras horas suelen ser importantes. Es muy de libro de Dan Brown lo que acaba de pasar. Es propio de un libro de él o de otro bestseller. Yo recuerdo, por ejemplo, lo he comentado aquí mismo, uno que me impresionó mucho, Next, de Michael Crichton, uno de los padres del bestseller americano científico, que tienen tantos seguidores como críticos, muchos críticos que también los leen, y lo que suelen tener, que en eso los escritores de bestsellers, sean británicos, sean americanos, tienen algo común, es la sencillez, pero la sencillez, como pasa, pues no sé, por ejemplo en el fútbol o en cualquier cosa, es lo más difícil, lo más complicado. No lo dudéis, amigos, escribir sencillo es lo más difícil que hay.
O utilizar pocas palabras para decir muchas cosas, ¿no? Cosa que a mí no me suele salir y es lo más complicado, evidentemente. Lo fácil es difícil. Y estos autores suelen plasmar las ideas de una forma muy fuerte, muy potente. Se cuela en nuestro cerebro. Yo recuerdo ese inicio de Next, en el cual un grupo de exploradores se encontraban con un simio que decía varias palabras. Claro, te quedabas ya enganchado. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues lo que ha ocurrido, lo decía Santiago Camacho al inicio del programa, es la gran noticia del mundo de la genética, del mundo de la ciencia de vanguardia, del mundo que tiene que ver con nosotros, que somos nosotros, ciencia y biología. ¿Qué habrá pasado? Santi, ¿podemos explicar de un modo sencillo y gráfico por qué es tan importante? ¿Qué ha ocurrido? Pues vamos a ver, esta semana científicos norteamericanos de la Universidad de Oregón han hecho el anuncio que todos conocemos. Por primera vez se han clonado células embrionarias humanas, ¿Qué significa eso? Células madre. Con las células madre son células en potencia, pueden ser y pueden convertirse en cualquier tejido. Si consiguen clonar una célula madre con tu ADN, básicamente eso puede ser tejido cardíaco en caso de que tengas una afección coronaria, puede convertirse en neuronas en caso de que tengas una enfermedad degenerativa del cerebro, puede convertirse en nervios y en médula ósea en caso de que tengas una lesión celular. Es decir, la promesa de una medicina a la carta en la cual directamente no tienes ni que recurrir ni a cirugía ni a medicamentos, sino a tu propio material genético, recomponiendo como recompone o como fabrica un ser humano prácticamente de 2 células, y a partir de ahí se reproduce absolutamente todo lo que es un bebé, lo que es una persona. Pues eso podría ser posible, se podría regenerar prácticamente cualquier tejido. Déjame que haga algo rápidamente, Santi. Yo no sé si Guillermo León podrá hacerlo en tiempo real, pero me gustaría, para añadirle algo que tenemos que hacer en Cuarto Milenio, evidentemente, que es lanzar yo una encuesta hoy a nivel de este programa de radio para saber simplemente en los minutos que quedan, que no son muchos, si se piensa que esto es un avance científico, que evidentemente lo es, pero un avance científico positivo, que creo que también puede serlo, o un peligro en potencia para la humanidad, una maniobra de control de la humanidad, que puede que también lo sea. Esto que ha ocurrido, este experimento, la clonación humana, ¿avance positivo o amenaza para la humanidad? Yo no sé si tendrá tiempo Guillermo León de lanzar la cuestión en la encuesta, pero si la hay, Fermín, esa encuesta, podíamos al final dar algunos datos. ¿Te parece, compañero? Porque puede ser un adelanto y la sumaremos a lo que ocurre en la televisión. Es un tema de debate brutal. Perfecto, células madre clonadas. Esto es un viejo sueño de la humanidad y de la ciencia. Esto es un viejo sueño, sobre todo teniendo en cuenta que hasta ahora la posibilidad de trabajar con células madre auténticas estaba siendo éticamente bastante controvertida. ¿Por qué? Por el hecho de tener que trabajar con embriones humanos, evidentemente. Lo cual, a muchos expertos en bioética directamente les parecía un disparate. O sea, vemos una célula, que esto es lo maravilloso de la vida, una célula que en un umbral, que en un momento de su desarrollo es capaz luego de, en su potencialidad, convertirse en otra cosa, que evidentemente luego puede ser algo que nos sane, algo que regenere un órgano, por ejemplo. Eso se estaba, entre comillas, haciendo, planificando, realizando sobre embriones. Ahora esa posibilidad se descarta por este avance, la clonación directamente. Pero claro, imagino que hay luces y sombras también. Claro, hay luces y sombras, y las sombras vienen precisamente relacionadas con una noticia que parece que no tiene absolutamente nada que ver, que es lo que decíamos al principio del programa, de esta operación radical de doble mastectomía a la que se ha sometido la actriz Angelina Jolie. Que no tiene nada que ver, pero parece que coincide en el tiempo. Coincide en el tiempo y tiene mucho más que ver de lo que parece, verás. Angelina Jolie básicamente se tuvo que someter a un test, a una prueba, porque tenía antecedentes de la enfermedad en su familia, para ver si tenía un gen mutado, concretamente el BCR1. Ese gen en concreto, si salía salía esa mutación perjudicial, su proclividad a desarrollar ese cáncer de mama alcanzaría casi el 60%. El BCR1 es un gen que está patentado.
es propiedad de una empresa, concretamente de una empresa que se llama Myriad Genetics. Para que te hagas una idea de lo que supuso el anuncio de Angelina Jolie, las acciones de Myriad Genetics en la bolsa empezaron a subir a partir de la publicación del artículo y actualmente han subido más de un 50% sobre su valor anterior. Como siempre, cuando Santi habla hay una extraña sensación, ¿no? ¿Qué tiene que ver la biología, la sanidad, la reparación, la enfermedad, con una gráfica de resultados, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Será cierto todo esto? ¿Es posible? Si Guillermo un tiempo récord lo hace, en La Nave del Misterio o en ikerjiménez.com, él hilará, ¿no?, su red de posibilidades, pero sí me gustaría saber qué opináis, y también, por supuesto, escribiendo. Fermín, ¿me confirmas que sí, está la encuesta, ikerjiménez.com, y nuestras vías de contacto, Nave del Misterio, en Facebook, Twitter y Google+, las vías de contacto de este programa, porque creo que es importante esta noche saberlo. Quiero saber por dónde van los tiros. ¿Avance positivo para la humanidad o posible herramienta de manejo del ser humano? O ambas cosas, o ninguna. A ver qué opináis, es importante. Santi, continuamos. Pues bien, como te decía, Myriad Genetics es la propietaria del BRCA1, que es este gen mutado. También es de otro que se llama BCRA2, que sería que tendría que ver con otro tipo de cáncer de mama y que también es propiedad suya. ¿Y qué quiere decir esto? Verás, desde que salió el mapa del genoma humano, el 20% de nuestros genes ya son propiedad de empresas privadas. Esto es muy interesante, Santi. Vamos a ver. Y de esto iba Next también, esa novela de hace ya 15 años, creo, 15 más o menos, de Crichton. Vamos a ver. Cuando se descifra ese libro del que tanto hemos hablado, esa Biblia interior del ser humano, me quieres decir que varias compañías diferentes, empresas, pujan por tener la propiedad de un gen que es algo de nuestra doble hélice, que está ahí metido, que es un cromosoma nuestro. Mi pregunta es, ¿por qué solo el 20%? ¿Se puja por algunos, por otros no? Es que para poder patentar un gen, tienes que saber para qué sirve. Esa es la condición. Tienes que descifrarlo completamente. Exactamente. Claro, en el caso del BRCA1, sabe que sirve, entre comillas, para provocar cáncer de mama. Automáticamente, Myriad Genetics averigua esto, invierte un dineral, invierte $500 millones en la investigación que relaciona a este gen en concreto con el cáncer de mama. De muchos años, me imagino. Efectivamente, se va a la oficina de patentes, tanto norteamericana como europea, como de todos los países, y dice, este gen es mío. Pero eso se puede hacer, realmente. Eso se puede. Que es lo que puede sorprender a la audiencia, ¿no? Sí. Patentar como si fuese un gen que está en todos nuestros cuerpos. Claro, o sea, tú ahora mismo puedes coger un gen de los infinitos que no están todavía descifrados y decir, voy a dedicar X millones de euros. Bueno, ahora no, porque está casi todo descifrado, ¿no, Santi? Supuestamente. Sí, pero se trata de averiguar para qué sirve y cómo se puede utilizar. Que es un proceso largo. Exactamente, a desentrañar para qué sirve en concreto este gen y cómo se expresa, etcétera, etcétera. Y lo convierto en mío. Claro, ¿esto cómo le saco rendimiento? Pues en el caso de este gen, que parece que encima no sirve para nada bueno, digámoslo así, sirve para que Myriad Genetics tenga la propiedad y la exclusiva, el monopolio en todo el planeta de las pruebas a las que se ha sometido Angelina Jolie. Pruebas que en el artículo del New York Times ya decía que son carísimas, de hecho son $3.000, más de 2.000 euros lo que vale la prueba, que no es lo que cuesta. Mejor dicho, es lo que cuesta, pero no lo que vale. Es decir, la prueba valdría hacerlo mucho menos, pero lo que estás pagando de exceso es el royalty de Myriad Genetics, que por otra parte se justifica, es decir, nosotros hemos puesto la investigación y tenemos que resarcirnos. Con lo cual, ahí se abre el debate de cómo estas células madre clonadas se pueden utilizar para cosas milagrosas, como hemos dicho, siempre y cuando lo permita el propietario de la patente del gen. Esta es la música de la conspiración, con Noel Calero poniéndola y Santiago Camacho dándonos también en el arquetipo colectivo, en lo hondo, ¿no? Está hablando de algo que resuena en el eco de cada una de nuestras células. Aquí nadie permanece ajeno. Por tanto, pasa lo que tiene que pasar. Fermín Agustí, compañero. Hola Iker, nos informaban desde Twitter que ya somos Trending Topic, Milenio 3 es Trending Topic en Twitter ahora mismo. Gracias, compañero.
Una noche más, gracias por ese apoyo constante, porque sentimos vuestro latido, que estáis ahí, sentimos casi el impulso genético, ¿no?, que nos une y que, como yo decía al principio, nos demuestra ante cualquier circunstancia que somos mucho más que una audiencia de radio. No sois oyentes, sois mucho más, lo sabemos, en todo el mundo. Y claro, da igual que ahora nos escuchen desde Honduras, desde Argentina, desde Perú, desde España, desde cualquier lugar, da igual, porque somos humanos. Una sola raza realmente, la humana, compuesta por esa doble hélice tan extraña. ¿Será casualidad que hoy en la redacción me he encontrado un libro de uno de los descubridores de la doble hélice? Puesto en mi sitio, ahí estaba. ¿Será casualidad? Seguramente. Estamos en un campo que evidentemente tendremos que ampliar en la televisión porque es asombroso, tremendo. Y claro, las voces más conspiranoicas, Santi, y pongamos comillas porque este es un tema muy delicado, y evidentemente ojalá, ante todo, quede claro, ojalá la ciencia y el avance científico pueda mitigar estas lacras en forma de enfermedades degenerativas, todo tipo de cosas que nos ocurren, ¿no?, a la humanidad. Bien, pero también pongamos voz, simplemente pongamos voz, a ver qué opináis, a los que hablan de un último paso para el control de la libertad humana. Claro, porque imagínate, esto estamos hablando de una prueba médica que es para una enfermedad muy concreta que solo interviene un gen. Pero no es lo normal. Lo normal es que cuando hay que hacer una prueba genética, pues se trate de varios genes implicados en una misma enfermedad. Tú imagínate que esto está de entrada impidiendo el desarrollo de nuevas pruebas médicas, porque cuando compramos un ordenador, por ejemplo, vemos que en la documentación del ordenador o en el software aparece un montón de licencias que tienes que decir sí acepto, que no te lees. acepto, que no te lees, pero las aceptas todas, que son de los propietarios de cada una de las patentes implicadas en el funcionamiento del ordenador, sistema operativo, diferentes programas, incluso el hardware, etcétera, etcétera. Pues bien, cada una de esas pruebas médicas tendría que ir acompañada de las licencias de los propietarios de cada uno de los genes, que podrían venderlas al precio que a ellos les diese la real gana, que para eso son los propietarios, y, por ejemplo, colocar una prueba sencilla que podría costar, en términos de coste de laboratorio, 100 euros, no más, ponerla en 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euros de coste para la sanidad. Perfecto, pero aparte del coste monetario, de que alguien se enriquezca porque quiere invertir, mejor dicho, quiere rentabilizar una inversión que ha hecho previa de tantos millones de euros, perfecto, una empresa. ¿Qué más posibilidades siniestras podría haber en este manejo de la genética por parte de empresas? Claro, por parte de empresas básicamente estamos hablando de lucro. Cuando estamos hablando de lucro, los límites son muy difusos. Fíjate que incluso este tema de las patentes, ahora mismo decíamos que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en junio va a dictaminar sobre la patente de Myriad Genetics sobre el famoso gen del cáncer de mama. Pues bien, si dictamina a favor, se sentará jurisprudencia y esas patentes quedarán consolidadas para siempre. Si dictamina en contra, habrá mucha gente incluso de estamentos tan prestigiosos como el Instituto Pasteur de París, que están muy en contra de que se patente el material genético humano. ¿Por qué? Primero porque es un obstáculo para el avance de la ciencia, es decir, cualquiera que quiera incluso investigar en esos procedimientos o en esos genes también tendrá que pagar su royalty, pero además es que, claro, tú imagínate que eres el dueño del gen que causa la calvicie, por poner un ejemplo que no haga daño a nadie. El gen que causa la calvicie, yo descubro cuál es y me hago el dueño de él. Y de repente, pues, puedo hacer niños que no vayan a ser calvos nunca. Puedo curarte la calvicie a ti previo pago de su importe, etcétera, etcétera. Es decir, digamos que cualquier avance futuro en el campo de la genética estaría ya lastrado porque será propiedad de alguien y habrá alguien a quien pagar. Es terrorífico, pero si esto lo circunscribimos al ámbito empresarial, hombre, podemos llevar las cosas muy lejos y podemos llevarlas tan lejos como ya crear bebés de diseño. Es decir, no, ¿cómo es eso? Eso es muy sencillo. Bueno, no es nada sencillo, pero ha habido hace poco una noticia además de bebés transgénicos que puro efecto Lázaro, como la de la ciudad de Honduras, recorren el mundo noticias que eran de hace 10 años. Bien, y la de Honduras de hace poco, pero también.
se hablaba ya de bebés transgénicos con cierta polémica, Santi, En 2001. y tú decías, en el 2001 ya había gente que decía que esto era para ayudantes, ¿no? Que lo hacían... Sí. Cuéntanos. En 2001 salió Que también es curioso, permíteme, Santi, que sea en 2001, ¿no? Esa imagen que tenemos toda arquetípica de un bebé en el espacio, que se produzca esta noticia de bebé transgénico. En 2001 se salió un paper, un informe científico de la clonación, la producción de los primeros bebés transgénicos. ¿Qué son bebés transgénicos? Bebés que llevan código genético de más de 2 personas. Lo habían hecho en Estados Unidos, en un centro de medicina reproductiva, y básicamente habían cambiado parte del ADN de un óvulo para que... esa parte, digámoslo así, pertenecía a mujeres infértiles que no podían con sus propios óvulos quedarse embarazadas. Al alterar el ADN del óvulo, metiéndole material genético de una tercera mujer, sí que se podían quedar embarazadas con sus propios óvulos, o al menos seguían siendo en la mayor parte del código genético sus propios óvulos, eran fecundados por sus propias parejas y el embarazo ocurría normalmente. Salía el niño, le hacías un análisis de ADN y ¿qué sucedía? Que el niño tenía ADN procedente de 3 donantes, es decir, de un padre y de 2 madres. Eso, que parece ahora mismo ciencia ficción, ya sucedía en 2001. La pregunta en estos ámbitos de la ciencia y la conspiración es qué se podrá estar haciendo bajo el parámetro de construir personas, control mental, personas... a la carta también. Claro, ahí vamos. O sea, básicamente, cuando nos movemos en el ámbito del lucro y en el ámbito empresarial, pues casi todo está a la vista, salvo la parte en la que se trabaja para los gobiernos, para los ejércitos, me lo temía, etcétera, etcétera. La industria más poderosa de este planeta, por encima de la energética, por encima de la farmacéutica y por encima de cualquier otra, es la industria militar. Y en el momento en el que los propietarios de estas patentes acudan a la industria militar a decir, bueno, pues nuestros genes y nuestras patentes génicas son absolutamente útiles, ¿para qué? Para la creación de armamento biológico específico para atacar el gen del que yo soy propietario, por ejemplo. Yo lo sé todo sobre mi gen, además tengo la patente y claro, y sé cómo atacarlo, y sé cómo hacer que provoque enfermedades, o sé cómo hacer que mate a sus portadores. Oiga usted, señor militar... ¿Sería guerra biológica o bacteriológica 2.0? Efectivamente. Eso sin contar con la alternativa ya absolutamente de ciencia ficción y, digámoslo así, quiero pensar que inviable en las mentes de personas civilizadas, que sería alterar genéticamente a los soldados para que tuvieran mayor resistencia física, sentidos aumentados, carecieran de miedo, carecieran de escrúpulos morales. Pero tú, sinceramente, ¿dudas que se puede llegar a eso en ciertos lugares? Cuando hemos sabido de pruebas de soldados sometidos a explosiones con alto poder de radiación nuclear. Ese es el grave problema, que los precedentes, amigo mío, no son nada halagüeños. Hemos visto a soldados norteamericanos, por poner un ejemplo, hacerles explotar una bomba nuclear a escasos kilómetros, básicamente para que se acostumbraran y ver lo que les pasaba. Hemos visto a militares sometidos a experimentos de agentes tóxicos, de agentes neurotóxicos, de drogas de todo tipo. Hemos visto cometerse experimentos ilegales con población civil durante la Guerra Fría en ambos bandos. Básicamente ahora mismo se está sabiendo la punta del iceberg y aún así podríamos citar media docena de casos sin tener que recurrir a Internet, es decir, simplemente de memoria. Con lo cual, digámoslo así, a mí un experto en este tipo de cosas me dijo una cosa terrorífica en su día. Me dijo, si puede hacerse, se hace. Por eso yo hacía la pregunta. Vamos ahora con mensajes. Fermín, ¿qué opinan? Y primeros datos de la encuesta. Antes, claro, ha dicho Santi, 2001.
Claro, nos aterra pensar que en el 2001 ya se tenía este conocimiento científico para crear bebés transgénicos. La frase concreta, Santi, tan lapidaria como esta última, era algo así como que clonar esto o hacer esto es como para un ayudante mío de prácticas, ¿no? Decía uno de ellos. Sí, el doctor en cuestión, que ahora mismo no me viene el nombre, ya tenía serios problemas éticos con sus... y tenía fama, hablando en plata, de ser un tipo muy sobrado, de ser un tipo bastante mediático. ¿Más o menos qué es lo que dijo? Y sí, dijo, bueno, esto de los bebés transgénicos, pues lo hemos hecho y tal, pero lo de clonar seres humanos es cosa de uno de mis estudiantes en cuestión de una tarde. Y es que lo de clonar a un ser humano se viene hablando de ello como posible, factible, sencillo, pero que solo las normas éticas lo impiden hace mucho tiempo. Y claro, cuando las normas éticas son la única barrera, es cuando hay que echarse a temblar. Es también, más ¿no? difícil de lo que parece. Digámoslo así, simplemente el hecho de clonar estas células madres ha sido el fruto de una investigación muy larga y muy ardua. Se ha intentado clonar, por ejemplo, en varias ocasiones a monos rhesus, a macacos, es decir, a animalitos pequeños, pero lo más parecidos al hombre posible. Los éxitos son muy limitados. La mayor parte de los embarazos viables, que son pocos, acaban en aborto. Vamos a hablar de eso, Santi, porque es interesante. Y Javier tenía además una lista que nos va a sorprender, porque si yo hablaba precisamente de 2001, que nos parece ya, ¿no?, casi como la prehistoria, así va el mundo, y ya se hacían estas cosas, y con animales, que evidentemente, como siempre, son el primer eslabón, ¿no? Muchas veces por desgracia, y durante muchos años y décadas con sufrimiento, ¿no? Pero dicen algunos, para alcanzar un conocimiento. Bueno, eso ya opinad vosotros. La lista es asombrosa y sobre todo la cronología de esta lista es asombrosa, Javier. Mucho antes de Dolly, que entre el 96 y 97 se convierte en el animal clonado que da la vuelta al mundo y que creo que acabó bastante mal, la propia oveja, hay una lista de animales más desconocida que queremos desvelar. Sí, todo empieza en realidad en 1938. Hay un grupo de científicos alemanes. ¿Has dicho 1938? Sí, 1938. Y Alemania. Claro, el resultado es un auténtico fracaso, pero ellos intentan ya clonar una rana. En 1952 se repite prácticamente el mismo experimento, tampoco da resultado. Se intenta clonar una rana extrayendo los núcleos de células de embriones de las ranas, insertándolas en ovacitos de la rana fertilizados. Pero ya querían hacer los alemanes en el 38 algo. O sea, no iban desencaminados, ellos sabían, haciendo un poco de Frankenstein en aquel momento con sus medios, pero querían descubrir algo sobre lo que se ha avanzado muchísimo, claro. Sí, y la mayoría de todos estos experimentos acaban con esas muertes de los animales, ¿no? En 1984 se intenta clonar a corderos. Ocurre también con esa misma técnica, es la que luego acaba utilizando Ian Wilmut, el responsable de la clonación de la oveja Dolly. Sí, bueno, pero hay un salto de medio siglo, de silencio, ¿no? Sí, en ese momento cuando aparecen esas técnicas de Ian Wilmut, se intentan clonar también ovejas, vacas, cerdos, cabras, ratas. Ian Wilmut, antes de la clonación de la oveja Dolly, dice que no es posible y ni lo será a corto plazo clonar a humanos, porque asegura que se ha intentado clonar a primates pero no se ha conseguido porque no entienden por qué. Dicen que hay una diferencia en el desarrollo inicial, en esas primeras fases en las que es vital para la clonación, y no entienden muy bien qué es lo que ocurre. Esto es muy curioso, son como si las teclas de la vida, por mucho que creamos irreproducibles en muchos casos por lo que parece, fallan. Hay una especie de sintonía, sinfonía, armonía, no sé qué, que los científicos que están mezclando los elementos y que serán seguramente justamente esos elementos, no encuentran el puzzle prodigioso, ¿no? Es que son muchas piezas. Fíjate que decías que la oveja Dolly acabó mal, y efectivamente acabó con un proceso de envejecimiento prematuro, porque no contaban con una cosa que evidentemente ahora mismo hay cientos de estudiosos en envejecimiento que están tratándola: los telómeros. Claro, cuando los telómeros, digamos así, son partes de nuestras células que son, entre otras cosas, responsables de nuestro envejecimiento, y pensemos que son como unos bastoncillos que en cada división celular van perdiendo un poquito de longitud, se van haciendo un poquito más cortos, y claro, al fecundar el óvulo de la oveja Dolly con células de una oveja adulta con los telómeros ya más cortos, básicamente esa oveja en el fondo nació vieja.
O sea, era un cordero, tenía aspecto de cordero, pero, digámoslo así, el proceso de acortamiento de sus telómeros ya estaba reducido a la mitad, más o menos. O sea que la historia de la clonación animal se cuenta más bien por fracaso que por éxito, ¿no? Sí, lo que ocurre con Dolly, y yo es un dato que desconocía, es que hay otros 4 ejemplares que se clonaron después de Dolly. Y esos 4 ejemplares, parece ser, la media de vida de estos animales, de estas ovejas, es de 12 años. Dolly vivió 6, pero estos 4 clones, que se llaman los Dollys, siguen vivos a día de hoy en una granja de la Universidad de Nottingham, en Gran Bretaña. Curioso todo lo que está ocurriendo, ¿no? Porque esto sí que es de novela de Michael Crichton, de Dan Brown. No, de novela no, que estamos superando todo eso. Hemos hablado últimamente mucho de singularidad y del avance irrefrenable de la ciencia, hasta un punto en que casi no podemos coger las riendas de las posibilidades. Y el ejemplo es cuando se descifró el genoma humano. No, cuando se empezó a trabajar en el genoma humano, los científicos dijeron que haría falta un periodo, pues seguramente como de medio siglo, que si no sería imposible. A los 7 años ya se había conseguido. Por lo tanto, como una memoria, como un pendrive, como los ordenadores que vemos que crecen, vas a la tienda a los 3 meses y ya hay otro ordenador más potente. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no lo han hecho antes? Bueno, pues todo eso a todos los niveles, ¿no? Fermín, preguntas, cuestiones y la encuesta, por lo menos algún dato sobre cómo va, porque a mí me interesa mucho esta cuestión que ha sido actualidad esta semana. Pues ya han votado más de 750 personas. Bueno, en apenas 15 minutos, increíble. En 15 minutos. Clonación humana, avance científico o peligro para la humanidad. Pues avance científico 59,1%, peligro para la humanidad 40,9%. Bueno, pues ahí están los datos, ¿no? Y que se suben a partir de esta noche. Podéis seguir votando, por supuesto, pero todo muy repartido. Evidentemente, porque puede que haya cosas de ambas partes de la balanza, ¿no? Hay cosas desconocidas también, Iker, que a mí me han sorprendido, como por ejemplo que en España también se ha trabajado en clonaciones de toros de Lidia, por ejemplo. En una finca de Palencia en el año 2010 aparece uno, consiguen clonar a uno que llaman Got, que es vaso en valenciano, si no me equivoco. En el año 2000 también consiguen clonar cerdos en Edimburgo, precisamente en la granja donde se había trabajado en la clonación de la oveja Dolly, y dicen que es para intentar que con los órganos de esos animales transgénicos puedan hacer trasplantes a personas que tengan problemas con uno de sus órganos. Y la última noticia de la que se tiene noticia, valga la redundancia, es un grupo de científicos rusos que planea clonar un mamut congelado que estuvo congelado durante 10.000 años en la República Siberiana de Yakutia, y uno de esos responsables decía: las células madres serán trasvasadas al útero de una elefanta que gestará el feto durante 22 meses con el fin de que nazca, esperamos, como una cría de mamut viva. ¿Qué opinan nuestros oyentes sobre esta especie de manejo ya de la biología, Fermín? Pues también hay paridad de opiniones. José Ramón López: autorreparación humana, la ficción del cine de antaño, cada día más cerca. Sí, señor, autorreparación humana, es que es eso, es lo que hemos visto en el cine hace 30 años. Dice que es un gran avance científico, pero debe atenerse a unas leyes morales, éticas y legales, y tiene que legislarse bien. Sí, claro, eso sí que es utópico, ¿no? Claro, si es que siempre estamos, eso ya lo decía en su tiempo, fíjate, Isaac Asimov. Y no había visto el pobre ni la mitad de lo que hemos visto nosotros. Eso es ser visionario. Y ya decía que una de las cosas realmente lamentables de la civilización actual es que la ciencia va mucho más rápido que la sabiduría para utilizarla. Manuel Chávez: rotundamente no a la clonación humana, seguro que no hay nada bueno detrás. Resume muy bien, seguro, el instinto, ¿no? Como humanos también, por un lado desesperanza, pero por otro, como decía Santiago Camacho hablando de robots un día, esa especie de valle inquietante, ¿no? Hay algo que nos reconocemos, pero por otro lado nos causa una especie, ¿verdad?, de sarpullido, sinceramente. Darvos decía que avance la ciencia es bueno, pero la clonación humana es jugar a ser Dios. Lo veo más males que bienes. Musol: esa manipulación de genes sí que asusta. Lástima que no solo se quede en lo positivo. Bubu Abel decía: debería estar prohibido patentar la función de un gen. El problema, la investigación no es gubernamental, es sector privado. Montaña Sánchez: a mí no me huele bien esto de las células madres clonadas, me parece horroroso y de película de ciencia ficción.
Claro, lo que pasa es que seguramente muchas enfermedades, muchas cuestiones podrían ser sanadas. Y ante eso, claro, ¿cómo nos quedamos, no? Ante esa ventana abierta a una posibilidad de que el ser humano, esta especie tan extraña, que nunca lo olvidemos, yo sigo alucinando, ¿no? De la materia inerte, de los materiales que iban por el universo en la nada, han acabado uniéndose para crear conciencia. Y ese mono humano ha acabado manipulando la propia realidad y su propia biología, convirtiendo la ficción en realidad. La historia del ser humano, cuando se escriba hasta donde llegue, yo creo que es la historia más apasionante jamás contada, ¿no? Pero lo cierto es que también hay ese recelo. Todo avance causa un recelo que no tiene por qué ser real. Siempre añoramos las cosas y ante el cambio nos mantenemos con demasiada prudencia. Bueno, lo iremos viendo. Vamos a hacer una cosa, Santi. Antes de conectar con Diego Marañón, ¿eres capaz en unos minutos de contarme algo en este ambiente de conspiración? Esta noche, evidentemente, y aquí las músicas, ya sabéis, amigos, que marcan mucho lo que es el tono, ¿no?, y el pentagrama del programa, es de conspiración. En los libros, en la ciencia, y ahora en un aspecto todavía más siniestro, que tiene que ver con sustancias nuevas, en un país muy concreto. Me lo adelantaba Santiago y de verdad que he sentido un temblor. Es un poco conspiración científica o manejo, ¿no?, de alguna forma, de los poderes más ocultos. ¿Qué está pasando? Está pasando ahora mismo. La noticia le llegaba a Santi, ha estado moviendo sus hilos y la viñeta que nos trae es, hombre, sobrecogedora. Pues sí, por lo que es y por dónde es, porque si les faltaba algo en Grecia, donde están viviendo prácticamente un apocalipsis económico que estamos siguiendo en las noticias día a día, pues si les faltaba algo, se está adueñando de las calles de los barrios más pobres de Grecia una nueva droga, una droga como nunca se ha visto a nivel de destrucción del organismo. Tanto es así que en estos barrios populares le han dado el sobrenombre de la matapobres. La matapobres es una metanfetamina cristalizada. Parece ser que es muy barata y muy fácil de fabricar. Tanto es así que una dosis viene saliendo en la calle por 3-5 euros máximo. Claro, es que ahí la crisis económica también ha ido a influir. En Grecia, como en todos sitios, hay toxicómanos que hasta que estalló esta catástrofe, pues tenían más o menos recursos pues para comprar heroína, para comprar cocaína, para comprar sustancias que ya de por sí son nocivas, pero que digamos entran dentro del campo de lo entre comillas tradicional en este campo. Pero claro, encontrar el dinero para una dosis de heroína al precio que están las cosas en Grecia y con el nivel de ingresos tan rebajado que está allí, pues se ha convertido en una aventura imposible. Y el mercado negro en este caso, tiene soluciones para todo, y entonces es cuando ha aparecido la famosa matapobres. La matapobres, como te decía, es una metanfetamina cristalizada, tiene forma de cristales casi como de cubitos de hielo, digámoslo así, de ese color blanquecino extraño. No tiene nada que ver con la famosa meta que también hace estragos en Estados Unidos y en otros países. Se parece más a una droga que viene del este, que también está empezando a afectar a Alemania, que lo llaman el cocodril, Vaya nombres, por cierto, o sea, tiene un nombre con impacto. El cocodril es que se llama así porque literalmente se come la carne de las personas que lo consumen. Hay fotografías muy desagradables en internet de adictos a esta droga, también muy barata y que se ha extendido por los países del este, en las que la piel de los brazos, por ejemplo, les ha desaparecido. Pues con el matapobres pasa casi lo mismo. Esta droga parece ser que en el proceso de fabricación se utilizan cosas tan impensables como puede ser, por ejemplo, el ácido de batería, es decir, todo productos caseros, todo productos fácilmente conseguibles, no se importa. Esta droga, el matapobres, digámoslo así, se cocina en locales dentro de la propia Grecia, utilizando medios de absolutamente andar por casa, prácticamente comprados en el supermercado. Esto, digámoslo así, o sea, no hay un tráfico internacional de drogas en este caso ni nada por el estilo, sino que es la picaresca
pesca de unos desalmados allí la que ha puesto de moda esta sustancia. ¿Cuáles son sus efectos? 6 meses de adicción muy difícil de desenganchar al matapobres equivalen a 20 años de adicción a la heroína. En 6 meses tienes una muerte garantizada. La gente tiene afecciones cutáneas, empieza a perder piel como si fueran leprosos. Básicamente se les hinchan los músculos, se habla de gente que tiene la cara tan hinchada que apenas se les ven los ojos, alucinaciones, paranoia, comportamiento súper agresivo. ¿Te acuerdas de aquello que se hablaba de las sales de baño, de la droga zombie que estaba se puso? Pensando, Santiago, que esto sería pues como ocurrió con el crack en un inicio, y luego las sales de baño, una versión más cutre, más lumpen, que provocó escenas de canibalismo, de ataques a viandantes, y esto ya sería el escalafón más profundo, ¿no? La matapobres. Esto es, digámoslo así, prácticamente engancha a la primera. Organizaciones antidroga griegas decían que es tan devastadora que, por ejemplo, tenían el caso de un chaval que la había probado una vez y ya tenía daños hepáticos de por vida. Es decir, solamente había hecho una prueba y ya los daños eran irreversibles. Imagínate lo que ese consumo continuado. El deterioro físico es rapidísimo. Y bueno, pues básicamente está esquilmando a la población ya muy castigada de esos barrios muy humildes de Grecia, donde se está pasando muy mal, y encima tiene un añadido terrorífico, que es que normalmente una desintoxicación de heroína, digámoslo así, que el síndrome de abstinencia viene durando una semana. En el caso de esta droga es un mes, es decir, desengancharse es complicadísimo. Impresionante, Santi, de verdad, sobrecogedor de verdad. ¿En qué mundo vivimos? Pues bueno, en este nos ha tocado vivir y hay que intentar arrojar un poco de luz. Vámonos con nuestro compañero Diego Marañón con una doble vertiente especial, porque quiero saber qué se está diciendo ya de ese libro que ha sido protagonista, y sorteamos 3. Por cierto, Fermín, antes de escuchar la sintonía, ¿cuál era la pregunta que se lanzaba a través de cadenaser.com? Porque era una pregunta muy concreta para los seguidores de Dan Brown, ¿no? Y del código. Efectivamente, ¿cuál es el objeto más preciado para Robert Landon? A, la pluma que le regaló su abuelo. B, el reloj de Mickey Mouse. C, su jersey de la Universidad de Harvard. Perfecto, yo no te hago hablar más, Fermín, Nada, que he aprovechado tu torrente de voz hoy pues para estirarte un poco, ¿no? Y perfecto trabajo, compañero. 3 preguntas o 3 cuestiones a responder. Mejor, 3 posibilidades y una cuestión fácil. Imagino que los que siguen estas aventuras de Robert Landon es algo sencillo, ¿no? Ahora, Diego Marañón, que nos cuenta en un flash varias cosas. Presentación musical para nuestro compañero Diego. Después de lo de Matapobres nos hemos quedado aquí un poco temblando. Diego, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Muy para creerlo o no, la Matapobres también, ¿no? Por supuesto. Pero por desgracia es real. Sí, como muchas de las cosas que aparecen en este programa. Sí. Oye, una cosa, antes de resolver la historia, plantear otra, recordar lo que dijo nuestro oráculo. ¿Qué se dice del libro de Dan Brown? ¿Cuál es el primer impacto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Has hecho un sondeo un poco global? ¿Qué nos puedes decir para terminar un poco esta historia sobre Inferno? Sí, bueno, son 640 páginas, Iker, que se pusieron a la venta en España este jueves, que han sido polémicas desde incluso antes de su publicación, porque bueno, ha habido un secretismo impresionante a la hora de traducirlo. Se habla prácticamente de búnkers en un edificio de Milán. La crítica está dividida, Iker. Mientras la novela es número 1 a estas horas de ventas ya en las plataformas digitales como Amazon, como La Casa del Libro, está en el número 1, lleva siendo líder en preventa desde hace 4 meses. La crítica se divide entre los que creen que es una novela menor dentro de la carrera de Dan Brown y otras críticas, como por ejemplo el New York Times, que habla de una prodigiosa investigación y de una riqueza de detalles en esta historia y bueno, de la facilidad con las que Dan Brown las pone en marcha. Se habla de ingeniosos trucos, de giros de guión y bueno, algunos ven que se parece bastante a lo que podría ser una superproducción cinematográfica. Es como si una película se hubiera plasmado en papel. Se contaba ya eso del Código Da Vinci, ¿no? Sí, unos lo ven como algo positivo y otros pues, como algo un poco más tramposo, digamos. Y así como el New York Times ha lanzado esas flores, ¿algún palo gordo de estos que nos dejan o alguna institución que sea? Porque
hay quien piensa que es la principal publicidad, ¿no? Que alguien salte indignado si alguien tiene influencia en el mundo. Dicen que es la mejor vía para las ventas, algunos autores lo aseguran. Sí, bueno, más que de momento, más que algún movimiento de estos, como tú dices, de alguna institución indignada, lo que ha habido también son críticas menos amables, como por ejemplo el Financial Times. En ese periódico decían que Inferno, era algo literalmente sin sentido, cargado de galimatías científicos y señalaban como un defecto la dependencia que tenía Brown de ciertos edificios, de ciertos escenarios históricos que el personaje principal de estas novelas, Robert Landon, siempre tiene pues ese afán por visitar, ¿no? Y que parece que es algo a lo que le da demasiada importancia y que es como algo pues bastante... También qué quisquillosos son algunos en el sentido de, yo a veces pienso, la novela puedes decir que Hitler está vivo, la novela puedes poner porque es una novela y de repente viene alguien y oiga, esto está mal, oiga, pero es que es novela, ¿no? O sea, no sé, en fin. Yo ahí no tengo opinión porque no la he leído, desde luego, pero... Desde luego la expectación, Iker, es innegable. Este miércoles se da una conferencia, el propio Dan Brown, en el Lincoln Center en Nueva York. Allí se vendieron 2.000 localidades, había 2.000 entradas a $20 cada entrada y se agotaron. Es decir, la expectación es absoluta. Mientras tanto, Dan Brown, ante estas críticas, ante estas opiniones de unos y de otros, dice, como tú decías hace unos momentos, que no hay nada más difícil que escribir un libro fácil de leer. Sí, de todas formas, qué curioso, y eso tenemos que avanzarlo un día. Si uno ve, no solo en literatura, sino por ejemplo en la música, es muy gráfico, muchas veces cuando entra una gran compañía o entra alguien a potenciar a ese éxito que ya se ha dado de por sí, el resultado no es el mismo, los fans a veces se alejan. Evidentemente, con el paso del tiempo en carreras discográficas se ve que lo más auténtico, lo más brillante era lo primero. Es raro que sea lo cuarto, lo más brillante. Lo primero, que muchas veces era una discográfica menor, que muchas veces era una editorial menor. En fin, el peligroso también círculo del éxito, ¿no? Y de los asesores, y de cómo vas a quedar bien, y de cómo tu mercado oye, no pierdas de vista el mercado chino o el mercado... Cómo todo influye ante la libertad de creación, ¿no? Que es lo que a veces llama a la puerta de los oyentes. Todo un mundo, desde luego. 2 días después de publicarse, Iker, se da por seguro que va a haber película también de esta novela. Lo que no está tan seguro es que sea Tom Hanks el que encarne a Robert Landon en esta tercera. Bueno, pero es que ya Robert Landon ves a Tom Hanks. Lees el libro y es Tom Hanks. Parece que está un poquito cansado. Bueno, vamos, es cierto, Javi, que hasta en un búnker han bien hecho un edificio. ¿Esto será publicidad y marketing? Bueno, nosotros en algunos telediarios españoles hemos llegado a ver a traductores españoles que traducían el libro al castellano con cajas fuertes, con medidas de seguridad importantes. En Italia, por ejemplo, una de las medidas de seguridad era que los que estaban trabajando, los traductores que estaban bajo tierra durante 2 meses, casi 12 horas al día, no podían salir al exterior sin compañía de algún agente de seguridad que estaba trabajando para la editorial. Tenían respuestas falsas en caso de que tuvieran que salir al paso ante alguna pregunta de alguno de los curiosos, y eran llevados en microbuses a hoteles donde dormían todos juntos ante la mirada de esos vigilantes de seguridad que no permitían que se escapara ningún detalle de esos búnkeres subterráneos. Bueno, muy de novela de Dan Brown, ¿no? Evidentemente ese ambiente es muy de novela de Dan Brown. Diego, vamos con el créelo o no. Teníamos una cuestión pendiente. ¿Cuál era? Sí, teníamos esta leyenda urbana que proponíamos sobre el policía, o en este caso el asesino que se disfrazaba de policía para cometer sus crímenes. Una antigua leyenda urbana que nuestros oyentes pues han dicho que era verdadera, haciendo caso omiso a lo que decía nuestro oráculo Noel Calero. Claro, me lo que tenía. La semana pasada él decía que era falso. Bueno, nuestros oyentes han opinado, un 65,7% creen que esta historia es verdadera, un 34,3% opinan que es falsa. Ya se ha producido el efecto oráculo, es decir, claro, como adelantamos lo que decía Noel, el 65%, aun pensando, ¿no?, lo contrario, evidentemente votó al revés, ¿no? Efectivamente. Y una vez más, ¿sabes algo de la estadística? Todavía no, Diego. De la estadística, digo, del oráculo. Sí. Estuve comentándolo el otro día con Fermín. Ha acertado 2 veces. No. Creo que llevamos 30 y pico programas. No. Está bastante bien. No. 2 veces de 30 y pico. Esto es poder sagrado. Sí. La frase que me acaba de lanzar. Él es muy críptico también, ¿eh? Es nuestro Dan Brown. Simplemente, subiendo la música muy de fondo, como un lamento, ha dicho:
me hundo, tío. Walker, que Qué grande. desprevenida, se acercó a ella vestido de policía, le dijo que su coche había tenido un problema y cuando la metió al coche para llevarla a la comisaría, bueno, pues parece ser que la atacó, aunque esta Madre vez mía. pudo escapar. Sí, un truco que se ha empleado realmente y que, en fin, es para... no voy a decir nada, pero en fin. Tenemos otra historia, pendiente no, sino nueva, y que tiene que ver un poco con los excesos, hemos hablado de genética, no de genética, sino excesos de estética sería en este caso, ¿no? Sí, muy rápidamente, esta leyenda urbana muy extendida se puede resumir en la novia que va a casarse, por ejemplo, y cuando se prueba su traje de novia se da cuenta de que en los preparativos ha olvidado darle un poco de color a su piel. Que está muy pálida, ¿no? Efectivamente, apurada por esta situación, bueno, decide ir inmediatamente a un solarium, pero le dicen que ojo, porque estas sesiones son bastante potentes y que solamente puede estar dentro de ese solarium 30 minutos. Esta persona, bueno, se somete a esa sesión, pero ve que como no es suficiente, se va, se recorre y va pasando de solarium en solarium de esa ciudad, de 30 minutos, 30 minutos y 30 minutos. Y le entra lo que llaman eso de tanorexia, ¿no? Que no se ve morena, que está muy morena, pero no se ve. Efectivamente, y lo que ocurre después de esas varias sesiones en un día es que en la luna de miel parece ser que esta mujer empieza a enfermar, empieza a emitir un olor un poquito extraño hasta que muere y en la autopsia se dan cuenta de que sus órganos, a causa de esa sobreexposición a los rayos UVA, han quedado cocidos por dentro. O sea, la versión del hombre quemado Sí. de Joao Prestes, irradiado por una extraña fuerza y con No lo los había visto así, tejidos, francamente, cayendo, se había cocido por dentro esta mujer. Efectivamente, los rayos UVA habían hecho una especie de efecto microondas extraño y con el paso de los días esta sobreexposición, este afán por aparentar un moreno más espectacular para su boda, pues le jugó esta jugada macabra. Esta semana, para ponerlo más difícil, yo creo que dejamos descansar al oráculo, porque Claro. hoy me has dejado impresionado. O sea, yo recuerdo en su día que era compañero nuestro en esta emisora, Paco González, tenía nuestra Pacus tenía toda una leyenda, ¿no? Alrededor de no va a marcar este equipo y marcaba, va a marcar este otro y marcaba el otro. Se convirtió en una leyenda auténtica del mundo del deporte, ¿no? Pero, claro, yo creo que es que Noel Calero, que quede claro, propongo Noel Calero trending topic, es decir, Noel Calero es difícil, ¿no? Plantear 30 y pico historias y acertar dos. Es muy difícil porque hay dos opciones. Es muy difícil, es grande, eso es muy grande. Entonces, hoy le dejo descansar a Noel, pero Noel dará su resultado la semana que viene, viendo lo que ha dicho incluso la encuesta. Yo creo que deberíamos... O sea, le dejaremos ver lo que ha dicho la encuesta para que él opine después antes de saber la realidad. Deberíamos hacer para ver si el poder ya es máximo. Cuando dentro de unas semanas toque a su fin esta temporada y sea el último, créalo o no, deberíamos hacer una mini entrevista a Noel y que nos aporte su visión sobre cómo ha ido... Sí. Porque él está más allá de la conspiración. Es como decía Enrique de Vicente, hay sociedades secretas y dentro de ellas otra sociedad secreta, más profunda. Efectivamente. Él está ahí, no alcanzamos ese conocimiento. Diego Marañón, compañero, como siempre, muchísimas gracias, amigo. Un placer, hasta la semana que viene. Así que le dejamos a nuestro compañero Noel Calero, excepcional técnico de sonido hace muchos años de este programa, evidentemente, que él piense, ¿no? Que él piense, tiene días para pensar, e incluso le dejamos que vea el baremo de las respuestas de la semana que viene, la encuesta, y hará una profecía, esto puede fallar ya, viendo la encuesta. Es una especie de pulpo pol, además lo vemos siempre con los tentáculos ahí moviendo esos bandos del programa. Sí. Es el pulpo pol humanizado realmente, ¿no? Y manejando con maestría estas músicas que ahora ya hablando en serio forman parte, ya lo sabéis, del espíritu profundo de este programa y así seguirá siendo, por supuesto, hasta que vosotros queráis. Santiago Camacho, como siempre, compañero, hoy me has dejado sin palabras, de verdad, muchas veces ocurre, pero te lo agradezco. Hasta mañana, Santi. Hasta mañana. Fermín Augusto y compañero, gracias. Noel, claro, como siempre, un honor, un placer, compañero. Javi, lo mismo digo, mañana nos vemos.